Muy buenos días, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos un domingo, gloria al Señor, un domingo donde alabaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa mañana, el Señor les bendiga. Seguimos transmitiendo por este medio, gloria al Señor, llegando a cada uno de ustedes hasta sus hogares. Dios les bendiga. En esta hermosa mañana quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Reciban un caluroso abrazo de parte de la familia Min y pastores de Monte de los Olivos, Iglesia Unión y Misión de Fe. Así, amados hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios todo lo que se vaya a hacer durante este servicio. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 133 en esta hermosa mañana, pero primero vamos a orar a nuestro Dios para que Él tome el control de este servicio. Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchísimas gracias, Señor, por su gracia, por su amor, por su misericordia, oh Dios. Pidiendo, Dios, que tome el control, bendito Dios, de este servicio, Señor. De todo lo que vayamos a hacer, Señor, en este día, bendito Dios, que usted, Espíritu Santo, tome el control de todo, Padre. Tome el control, Señor, de la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, le daremos lectura al Salmo 133 en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta es palabra de nuestro Dios. Así, amados hermanos, les voy a pedir por favor, vamos a darle lectura a la confesión de fe en lo que nosotros creemos. Nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén y amén. Así, amados hermanos, vamos a dar unos pequeños anuncios en esta hermosa mañana y estamos uniéndonos cada uno de nosotros, le invitamos a usted para unirnos en oración, hermano, por todas las personas que están enfermas. Primero por la Iglesia Unión. Sabemos que hay personas con algún síntoma de enfermedad. Estemos orando por Cristian, por la hermana Toñita, por la hermana Elizabeth, por el hermano Arturo y por todos aquellos que estén pasando cualquier síntoma de enfermedad o cualquier situación difícil en su vida. Eso es en la Iglesia Unión. De igual manera, estar orando por los hermanos de Iglesia Monte de los Olivos, estar orando unos por otros, pero en esta ocasión les seguimos pidiendo a cada uno de ustedes por nuestra hermana Nelly, para que pronto ella se recupere de lo que ella está ahora sí padeciendo, que el Señor tome el control de su vida, de su situación y que el Señor le dé pronta recuperación. De igual manera, estamos pidiendo oración por nuestro hermano Celestino, por pronta recuperación, que el Señor tome el control, amén, que le dé esas fuerzas que él necesita y esa fortaleza que él necesita para seguir adelante en estos momentos.
De igual manera, amados hermanos, estemos orando por la escuelita bíblica de verano. La escuelita bíblica de verano va a ser en agosto. Van a ser por 3 días. La fecha todavía no la tenemos, pero pronto se nos estará avisando y se las estaremos avisando a cada uno de ustedes. De igual manera, estar orando por los bautizos que se van a celebrar, de igual manera en el mes de agosto, pero todavía no se tiene la fecha. Se están poniendo de acuerdo para ver el día y la fecha, a ver si para ese tiempo ya estamos en semáforo verde, gloria al Señor, y se puedan realizar los bautizos en la playa o en la alberca o como se pueda, amén. Entonces también se les está avisando, por favor, a todos aquellos hermanos que tengan el deseo en su corazón de bautizarse, por favor hagan, ustedes comuníquense conmigo a la Casa Hogar para que me den su nombre, para que yo lo pueda anotar, porque el 1 de agosto, creo sábado 1 de agosto, se estarán dando las clases prebautismales. Es a las 4 de la tarde, entonces, por favor, apúntense conmigo, hablen a la Casa Hogar al 901-0071 y por favor, anótense, por favor. Y de igual manera, estaremos de alguna manera transmitiendo todavía hasta este tiempo, gloria al Señor, esperando que pronto volvamos ahorita estamos en la nueva normalidad, pero que volvamos a la normalidad como antes. Gloria al Señor, es el deseo de cada uno de nosotros de reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así es que por favor, todos aquellos que se vayan a bautizar de la Iglesia Unión, pónganse de acuerdo con sus pastores, con la pastora Celia, por favor, y de igual manera todos los de Monte de los Olivos, aquí mismo con su servidor, me pueden hablar a la Casa Hogar y yo los voy a apuntar. De igual manera, los de Misión de Fe con el pastor Zamora. Gloria al Señor. Esos son los anuncios de esta hermosa mañana, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, hermano. Tómense el tiempo, por favor, para estar tranquilos en esta mañana, para que puedan escuchar la alabanza y puedan escuchar el consejo de la palabra. El Señor les bendiga, amados hermanos. Cristo les ama. Amén. Así dejo el lugar a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a adorar al Señor una vez más, como cada domingo que estamos aquí juntos a través de Facebook o YouTube en este caso. Vamos a adorar al Señor, vamos a aprovechar el tiempo. Y yo te pido que ores en tu lugar ahí con nosotros y vamos a cantar mientras también oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestra alabanza, todo lo que hagamos, sea de honra y de gloria para tu nombre, Señor. Espíritu Santo, bendigo a aquella familia que está ahí en su lugar. Yo te pido que le llenes el corazón de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice tu palabra, y queremos siempre, Señor, estar contentos y agradecidos con ustedes siempre, Padre, en todo tiempo. Queremos ser adoradores en espíritu y verdad, como tu palabra lo dice, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar
postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Me quiero llenar tu trono de alabanza. Vamos. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Amén, 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 amén. Damos alabanza, Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven una vez más, vamos. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Le damos la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.
Ahora yo quiero que nos acompañes a cantar esta canción que el Señor está usando mucho a nivel mundial prácticamente. Una canción, una declaración importante, una fe impregnada bien hermosa. Entonces vamos a adorar al Señor con con esta canción. Ahora, hoy es el día que tú ocupas sacar esa fe que tienes. Yo ocupo sacar esa fe que tengo. A veces que estamos ahí, todo tranquilo, y pareciera que nuestra fe está ahí guardada. Hoy es el día de gritar a los cuatro vientos que Jesús es nuestro Señor, que nuestra confianza está en Él, no en lo que digan los doctores, lo que diga la Organización Mundial de la Salud, lo que diga las Naciones Unidas, sino nuestra confianza está en lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Yo quiero que cantes esta canción con nosotros.
nosotros, Padre. Aunque no te podamos ver, sabemos que estás obrando, Señor. Tu palabra dice: bienaventurado el que cree sin haberme visto. He aquí tu pueblo, hay un pueblo que te cree, Señor. Mi casa y yo te creemos, mis hijos te creen, Señor. Mi casa y yo te creemos, Espíritu Santo, tú eres real. Espíritu Santo, tú eres real. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Ahora dile conmigo así al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No sé dónde estuviera si yo a ti no te estuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Te damos la gloria, Señor, te damos la gloria, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que están conectados por este medio para recibir, pues ahora sí, participar de la palabra de Dios, la que nos ayuda, nos alimenta. Después de haber escuchado las alabanzas, hermosas alabanzas que nos han compartido nuestros hermanos, nos hemos regocijado en su presencia, ha sido de bendición en este día, pues adorar a nuestro Dios. En esta ocasión, pues su servidor, el hermano Gabriel, pues le corresponde predicar el consejo de la palabra de Dios, pero no sin antes, pues después de haberle dado la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están ahí por este medio, voy a darles unos cortos anuncios así prontamente y nada más recordarles que es bien importante seguir la lectura, el plan de lectura que se nos otorgó aquí en la iglesia, creo en la iglesia Unión de la misma manera. El día, pues hoy como en este día nos corresponde leer Eclesiastés
capítulo del 1 al 3, y de la misma manera se nos ha estado invitando a que leamos un capítulo de Proverbios por día, y de esa manera pues alimentarnos un poco más, ¿verdad? Ya que es de mucha bendición alimentarnos con la palabra de Dios todos los días. Y pues ya decía el pastor Luis al inicio, estemos orando por todos los enfermos, por todo lo que se vaya a llevar a cabo, para que se pueda llevar a cabo la escuelita de verano, se pueda llevar a cabo los bautizos. Ya el pastor dio las fechas, pero es muy importante que cada uno de nosotros nos unamos, ¿verdad? En oración todos los días, pedirle a nuestro Dios que se pueda llevar a cabo de esta manera pues estos eventos, por favor. Únanse en oración y pues de esa manera pues estaremos glorificando a nuestro Señor, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a lo siguiente, hermanos. Mire, pues como ya sabemos acerca de que es el tiempo de los diezmos, de las ofrendas, mientras se entona una alabanza, pues nosotros de una manera simbólica, usted sabe lo que va a poner Dios en su corazón para que aquellos lleven a sus respectivos lugares el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cada uno debe de dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es de que mientras entona una alabanza, pues vamos ahí a tomar reverencia, por favor. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Así como están, hermanos, por favor, acompáñenme ahí en su lugar. Vamos a hacer una ofrenda a nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque en tu infinita gracia y amor, Señor, nos concedes el privilegio de darte, Señor, solamente un poco de lo mucho que tú nos has dado. Queremos pedirte bendigas y multipliques estos diezmos y ofrendas. Tú sabes el propósito para lo que son usadas, Señor, y queremos pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos por nombre, Señor, aquellos que pudieron y aquellos que no pudieron de la misma manera, Señor, y pedimos por ellos y te damos gracias, Señor, por esta ofrenda y estos diezmos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a pasar al consejo de la palabra de Dios hoy en este día. Preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón para ver qué es lo que Dios pues tiene para nosotros, ¿verdad? Ya Dios ha estado hablando de muchas maneras durante este tiempo a nuestro corazón. Y pues yo en esta ocasión quiero dejar a un lado pues los temas de que se han estado predicando acerca de lo que está aconteciendo en este tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado las preocupaciones, los problemas. El Señor, sabemos que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, nos ha dicho que tiene cuidado de nosotros, podemos orarle a Él escucha nuestras oraciones, somos nuevas criaturas y pues estamos seguros en Él. En esta ocasión yo le voy a compartir una palabra de parte de Dios y para ello le voy a pedir por favor que usted me acompañe a abrir su Biblia en el libro del Éxodo capítulo 17, por favor, ahí en su hogar. Abra su Biblia en el libro del Éxodo capítulo 17 y vamos a ver qué es lo que Dios habla a nuestro corazón en este bello día. Lo voy a esperar así unos 10 segundos nada más, porque pues es pronto, ¿verdad? Éxodo, segundo libro
de nuestra Biblia, Éxodo capítulo 17, y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Usted me va a seguir con su vista, y si ya lo tiene ahí, antes de ello, le voy a pedir que ahí en su lugar ponga ahí un separador en su Biblia, y vamos a orar a Dios nuevamente para que Él tome control de este tiempo. Por favor, acompáñeme a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, bien contentos, agradecidos contigo, Señor, porque pese a las situaciones, a las circunstancias, por lo que estamos viviendo, Señor, no se ha dejado, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, porque tenemos estos medios que son eficientes para que cada uno de tus hijos, Señor, podamos alimentarnos. Te damos gracias por ello y queremos pedirte que en este tiempo tú tomes el control, Señor, de la palabra de Dios, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que cada uno, Señor, de los que vamos a participar de este alimento, Señor, estemos receptivos, abriendo nuestros oídos espirituales y de la misma manera podamos llevar a cabo tu palabra, Señor. Queremos dar fruto a 100 por 1, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, pero es necesario que tú tomes el control, Señor, de todas las cosas, Señor. Yo te pido por cada uno de tus hijos, allí a lo lejos donde ellos están, Señor, por favor. Y yo me pongo en tus manos, Señor. Usa este vaso conforme a tu voluntad y propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, capítulo 17 del Éxodo. Sígame con su vista, por favor, ahí en el versículo 8. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, él a uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué podemos aprender, hermanos, a través de esta palabra hoy en estos tiempos para nosotros como iglesia? Podemos aprender y ver, sabemos el contexto de todo esta travesía del pueblo de Dios por el desierto, cómo el Señor, después de que los había liberado de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, les mostró sus maravillas de una manera impresionante cuando ellos presenciaron las plagas que asolaron ahí a Egipto, a Faraón. Y ellos pudieron ver la magnitud del poder de Dios, que fueron sacados con mano poderosa y fueron librados de esa esclavitud. Dios tenía planes, tenía propósitos para llevar a este pueblo a la tierra de Canaán. Esa promesa que Dios había dado a Abraham desde un principio, la iba a cumplir. Y ahí en esa ocasión Dios los liberó por medio de Moisés de la esclavitud del pueblo de Egipto. De la misma manera los llevó y atravesaron el Mar Rojo, y ellos pudieron cruzar en seco ese mar, pudieron cruzar, sus pies no se mojaron, pudieron ver el poder de Dios también, cómo sus enemigos no estuvieron contentos de que ellos hayan sido liberados, y primeramente Faraón les dio la oportunidad de ir y adorar a nuestro Dios.
pero se arrepintieron y fueron tras ellos. Y podemos ver que la mano de Dios también ahí les ayudó. Cuando ellos le siguieron, ese pueblo quedó anegado ahí en medio del Mar Rojo. Ellos pudieron ver esa maravilla también, otra victoria más de nuestro Dios. Ellos pudieron ver todo eso. Finalmente, cuando atraviesan el Mar Rojo, ellos se van por el desierto a un cierto lugar para llegar a donde iban, a la tierra prometida. Y de la misma manera dice la palabra de Dios que ellos tuvieron hambre, tuvieron sed, y no había agua para beber. Al arroyo que ellos llegaron, o al río que ellos llegaron, al río de Mara, no se podían beber esas aguas porque esas aguas eran amargas. Pero Dios con su poder, Moisés clamó a Dios, ellos casi querían apedrear a Moisés porque estaban desesperados. Pero Moisés clamó a Dios y Dios pues le dio el antídoto de qué manera hiciera, cortó un árbol, lo arrojó al agua y esas aguas se volvieron dulces. Entonces ellos pudieron ver esa agua, pudieron darse cuenta de la misma manera con qué poder Dios podía satisfacer las necesidades de su pueblo. Entonces vemos ahí que este pueblo pues fue bien privilegiado, como lo somos de la misma manera nosotros. De la misma manera cruzaron ellos, iban caminando, tuvieron hambre, el Señor les proveyó, pese a la rebeldía de este pueblo quejumbroso. El Señor, ellos renegaron, dijeron que si cómo Dios podría poner alimento o mesa en el desierto, y para su sorpresa Dios les bendice dándoles el maná, les bendice de esa manera dándoles alimento. Entonces ellos, no estando conformes, se hartaron, se querían carne, estaban renegando de muchas maneras, cuando Dios de la misma manera les concede pues comer carne. Y dice, de acuerdo ahí la palabra de Dios, que por la tarde pues cayeron muchas codornices, inundaron, hicieron montones para que ellos pudieran saciar su hambre de carne. Estaban ellos ya hastiados de tanto maná, ¿verdad? De este alimento ligero. Y ahí pudieron ver también la manifestación gloriosa de nuestro Dios, que Dios les concedió ese deseo de su corazón, aunque lo pidieron de una manera incorrecta, ¿verdad? Aunque ellos pecaron, por eso dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor, pese a su rebeldía, Dios los alimentó nuevamente y les dio. De la misma manera siguieron caminando y podemos ver que ellos tuvieron bastante sed nuevamente y el Señor les hizo sacar agua de la roca. Le dijo a Moisés que llevara la vara que llevaba, la vara de Dios, dice Moisés, que llevaba en su mano. Y Dios le dijo que golpeara la peña, que golpeara la roca. Lo hizo Moisés de una manera obediente y Dios proveyó también agua. Salieron raudales en medio del desierto. Entonces es una manera maravillosa de saber y de ver el poder tan grande que tiene nuestro Dios. Dios estaba decidido llevar a su pueblo de Israel a la tierra que había prometido. Pero podemos darnos cuenta a través de la historia de lo que sabemos sobre de este caso, de que el pueblo de Amalec se interpuso en su camino. El pueblo de Amalec quería frustrar los planes de Dios. Querían obstaculizar el de que ellos fueran bendecidos para que llegaran a la tierra prometida, y ellos de alguna manera atacaron los amalecitas, Amalec, pues, ¿quiénes eran estos amalecitas? Los amalecitas eran una tribu nómada. Esta tribu eran despiadados, eran sanguinarios, eran descendientes de Esaú, eran de hecho, Amalec era nieto de Esaú. Era nieto de Esaú, hijo de Elifaz y de su concubina Timna. Entonces, Esaú era parte del pueblo de Dios, pero Esaú era parte del pueblo de Dios y también Dios le había dado promesa a Esaú, pero conocemos la historia también de Esaú. Esaú representa la carne. Entonces, de esa descendencia de Esaú como nieto, su nieto Amalec, pues ahí están, de ahí surgen los amalecitas. Ellos no creyeron
a la promesa de Dios, se apartaron de Dios, se hicieron salvajes, se hicieron sanguinarios y ellos comenzaron a envidiar al pueblo de Dios y se lanzaron para atacarlos, ¿verdad? Despiadadamente a los judíos, y esto le molestó a Dios. Por eso en Deuteronomio, sin que lo busque, 25:19 había ordenado Dios que destruyeran, que exterminaran completamente a los amalecitas. Dice así la palabra de Dios en ese versículo 19 de Deuteronomio 25, dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Bueno, después de estos antecedentes de los amalecitas o de Amalec, de dónde provenían, vamos nosotros a analizar y a darnos cuenta qué es lo que representan los amalecitas para nosotros. Según los teólogos, vamos a ver qué es lo que representan. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que está en el Antiguo Testamento es un símbolo que representan cosas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ver que las luchas, las batallas eran cuerpo a cuerpo, nación contra nación, se levantaban unos contra otros, las tribus atacaban al pueblo de Israel constantemente y unos con otros había, de esa manera era en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos que ahora ya en el Nuevo Testamento cambia radicalmente todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, en Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, ahí nos dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los cristianos ya no tenemos lucha cuerpo a cuerpo con nadie. Ya nuestro enemigo no es una persona, ya nuestro enemigo no es un ser humano, ni el esposo, ni la esposa, ni el hermano, ni la hermana. Absolutamente un ser humano ya no es nuestro enemigo. Ahora nosotros luchamos, como dice la palabra, con huestes espirituales de maldad, con potestades. Existen millones de ellas. Cristo Jesús llamó a estas potestades demonios. Pero estos demonios andan buscando un lugar donde reposar. Ellos tratan de controlar nuestros pensamientos de muchas maneras, pero especialmente tratan de atormentarnos. Y nosotros tenemos que saber eso y conocer la voz de Dios y cuando viene ese problema a nuestra vida. Lo hacen de diferentes maneras, porque ellos siembran en nuestra mente semillas de envidia, de venganza, de duda, contra infinidad de personas, contra los hermanos de la iglesia, puede ser contra tu padre, contra tu madre, contra tu esposo, contra tu esposa, contra el gobierno, contra los vecinos, incluso con los pastores. Estos demonios perturban nuestra mente y no nos dejan pensar de una manera objetiva y coherente. Su objetivo es llenar nuestra mente de odio, de pensamientos de odio, de amargura, de resentimiento, de fracaso. Pero nosotros nunca vamos a poder combatir todo esto sin la ayuda de Dios. Ellos nos llegan a la mente y nos dicen de muchas maneras: tú no puedes hacer nada, nadie te quiere, no vas a poder lograr lo que tú haces, todas las mujeres son iguales, si tienes un problema tú nunca te vas a casar, todos los hombres son iguales, los gobiernos son iguales, todas las iglesias son iguales, siempre están llenas de hipócritas, y todas esas cosas vienen a nuestra mente y tratan de perturbarnos, y eso es lamentable, ¿verdad? No le creas a nadie, nos dicen de muchas maneras. El mundo, hermanos, está gobernado por el odio y por la venganza. Y ese es el plan, ese es el propósito de Satanás. Él quiere llenar nuestra mente,
quiere sacarnos del plan y el propósito de Dios y nos llenan con estas situaciones, con pensamientos de odio y de violencia, como el mundo está gobernado. Usted y yo nos damos cuenta cómo el mundo impera y gobierna el odio y la violencia. Entonces, estos espíritus o demonios andan, como dice la palabra de Dios, por lugares, buscando dónde reposar. Esos espíritus entran en los hogares para destruir la armonía del hogar. Andan tratando de desbaratar la familia. Ese es el propósito de ellos, desbaratar la familia, que los hijos no obedezcan a sus padres, que los padres no cumplan con su responsabilidad porque están turbados con la mente. No sé, de muchas maneras operan estos demonios. Se meten en el trabajo, se meten en las escuelas, en las iglesias, de la misma manera, para tratar de instruir al individuo y las relaciones interpersonales. Jesús dice que una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Ahora bien, nosotros sabemos qué representan los amalecitas de acuerdo pues a los teólogos o al estudio. Amalec representa la carne. Amalec representa la carne, no a Satanás. El enemigo más grande que tú tienes y que yo tengo no es Satanás. Satanás está vencido. El mundo de la misma manera es vencido por medio de la fe. El enemigo más grande que tú tienes y que yo tengo está dentro de mí. Ese es nuestra propia carne. Y si esa carne yo no logro vencerla, yo no logro dominarla, esa carne me va a llevar por lugares que no debo ir. Esas pasiones lujuriosas, sexuales, de venganza, de amargura, de odio, de resentimiento, si no las conquisto dentro de mí, estas pasiones, no podré avanzar en mi vida espiritual, como tampoco usted que me está escuchando. No podremos avanzar si nosotros no vencemos esta carne. Es nuestro peor enemigo, la carne. Y nosotros, Pablo decía que nosotros no confiamos, no somos de los que confiamos en la carne. Y cuando hablamos de carne, hablamos de la vieja naturaleza adámica, esa naturaleza que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Adán y Eva, por haber pecado, esa naturaleza pues pasó a nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Entonces, esa naturaleza está en nosotros y constantemente quiere perturbar nuestra mente, quiere hacer que nosotros le fallamos a Dios. Porque esto es natural, de una manera natural. Es sorprendente que aunque nosotros somos hijos de Dios, esta naturaleza vieja no se va a quitar de nosotros, no se va a ir de nosotros hasta cuando nosotros muramos. Nosotros, los cristianos, no somos diferentes a aquellos que no lo son. Nosotros también tenemos pensamientos malos de envidia, de venganza, de odio, decepción de personas, de muchas cosas. Esa naturaleza está viva, sigue vigente, está en nosotros. Excepto que aunque somos hombres perdonados por Dios, nosotros tenemos una nueva naturaleza que viene siendo ese Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y de esa manera nosotros podemos apagar y podemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos huir de esta vieja naturaleza, pero gracias a su Espíritu Santo, que es el que nos va ayudando cada día, para que así de esa manera nosotros podamos vencer esos deseos que tenemos en nuestra vida, esos deseos naturales, que son deseos naturales, porque esa naturaleza está en nosotros. Esa es la manera que nosotros, gracias a Dios, si hemos nacido de nuevo, ahora nosotros ya tenemos el poder del Espíritu Santo, pues para poder actuar de una manera diferente. Amalec, decimos, representa la carne. Ahora sí, acompáñeme a abrir su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 25, por favor,
y vamos a leer una escritura ahí. Dice la palabra de Dios, capítulo 25 de Deuteronomio, capítulo 25 de Deuteronomio. Ay, Señor, me fui muy atrás. Aquí está. Capítulo 25. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí podemos ver lo que hizo Amalec. Les atacó por la retaguardia y dice que atacó a los que iban detrás, atacó a los que estaban cansados. Entonces podemos darnos cuenta que Amalec lo que trató de hacer aquí pues era obstaculizar el plan de Dios. De la misma manera, el diablo, hermanos, es un cobarde. El diablo a nosotros nos ataca de la misma manera. Nos ataca cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, cuando nosotros estamos de alguna manera débiles espiritualmente. Y esto viene cuando una persona deja la comunión con Dios, cuando una persona se aleja de la presencia de Dios, cuando no ora, cuando no lee la palabra de Dios. Es cuando nosotros podemos encontrarnos de una manera vulnerable. Entonces Satanás, representado en la carne, pues nos orilla y nos lleva por sendas a las cuales no debemos caminar. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Cuando nosotros estamos débiles en algún momento de nuestra vida espiritualmente, esto nos va a llevar a cometer errores, a cometer pecados. Por ejemplo, si alguien te ofende, si alguien te hace algo, inmediatamente, si nosotros estamos débiles, si no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra reacción, nuestra carne va a reaccionar de una manera equivocada. Y si nosotros contestamos de una manera equivocada, pues vamos a perder esa batalla. Le vamos a dar lugar a la carne, le vamos a dar lugar a Amalec. Entonces, pero si un cristiano está fortalecido en Dios, pues vamos a tener fuerzas para desbaratar cualquier acechanza del enemigo. Si nosotros estamos fortalecidos con oración, con lectura de la palabra, va a venir el problema, va a venir la situación y nosotros por ende vamos a tomar una buena decisión, vamos a dar una buena contestación, vamos a poder rechazar el pecado, vamos a poder dejar la venganza a Dios, vamos a poder hacer lo que Dios nos dice que hagamos como hijos de Dios. La semana pasada nos hablaron que somos unas nuevas criaturas. Ok, nosotros como nuevas criaturas pues tenemos nuevos estándares de vida, tenemos mandamientos de cómo debemos conducirnos. Bueno, tenemos que vencer esa carne que representa Amalec. Nosotros tenemos que vencerla, porque si nosotros no vencemos esa carne nos va a vencer a nosotros. No le dije el tema, pero bueno, el tema que yo le puse es: si tú no vences a Amalec, Amalec te vencerá a ti. Si tú no vences a Amalec, Amalec te vencerá a ti y va a haber pues grande pérdida, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros ¿cómo vamos a debilitar esa vieja naturaleza? Dice Marcos 14:38, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la manera, hermanos, que nosotros podemos debilitar a la carne. Mire, abra su Biblia, por ejemplo, en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, vamos a leer algo que los amalecitas hacían.
cómo operaban, cómo trabajaran, y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, dice el versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Aquí podemos darnos cuenta, los amalecitas, ahí lo que leemos, dice que destruían el fruto, no se llevaban el alimento, lo destruían, ese fruto que ellos estaban sembrando, que ellos querían cosechar, lo estaban cuidando. Ellos eran malos, llegaban y Amalec destruía ese producto, destruía ese fruto. Entonces, de una manera similar, Satanás que nos tienta, y nuestra carne quiere hacer lo mismo. Nuestra carne quiere desbaratar el fruto también, ese fruto que Dios está logrando hacer en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Cuando estamos caminando y se empieza a asomar ahí el fruto de la paciencia, del amor, de la mansedumbre, de la templanza, de la honradez, se empieza a asomar en cada uno de nosotros los cristianos, y va a venir Satanás a tentar. Va a venir Satanás disfrazado, y de alguna manera va a querer que nuestra carne tome una decisión incorrecta, porque quiere desbaratar el fruto que Dios está logrando en nuestro ser. Ese Espíritu Santo que nos está formando, que estamos haciendo cosas, que estamos sembrando, va a tratar de desbaratarlo. Pero no es otra cosa que nuestra carne, porque como decíamos, Satanás está vencido, él viene y nos tienta, pero nosotros tomamos la decisión. Amalec, representado en la carne, nosotros vamos a tomar la decisión de hacer lo correcto o lo incorrecto. No hay otra cosa. No podemos echarle la culpa al diablo de todo lo que hace. El diablo está muy contento, tranquilo por allá, ocupándose de aquellos que no tienen pues todavía la relación con Dios, pero trata de alguna manera nosotros querernos hacernos pecar. Pero nuestra carne, como le digo, nuestro peor enemigo, trata también de destruir ese fruto. Acompáñeme al primer libro de Samuel, por favor, también, capítulo 30. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Gloria a Dios, ahí es, téngame un poquito de paciencia, hermano, no se desespere. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neue y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Otra cosa que hacen o hicieron los amalecitas, se llevaron cautivos, aparte del pueblo ahí de Dios, descendientes, familiares de David y de los que con él trabajaban, no los mataron, se los llevaron cautivos. O sea, ellos secuestraron a la gente, se los llevaron cautivos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la misma manera, nosotros, el creyente, el cristiano,
que cuando Amalek toma parte en nosotros, que viene siendo la carne, si nosotros no estamos atentos, no estamos fortalecidos en el Señor, este Amalek nos puede llevar cautivos. ¿Cuántas personas hay cautivas? ¿Cuántos matrimonios están cautivos de alguna manera? El esposo o la esposa, hombres, mujeres, jóvenes, como aquí se lo llevó a varios, no hay excepción de persona para ellos, a chicos y a grandes se llevaron. Bueno, eso es lo que hace el pecado. El pecado puede cautivar a cualquiera de nosotros si no estamos fortalecidos en el Señor. ¿Cuántos hombres están cautivos en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en internet, en la televisión? Y los hijos de alguna manera están sufriendo, o la esposa, qué sé yo, o la esposa puede estar de la misma manera cautiva en diferentes circunstancias. Los hijos cautivos de la misma manera, con malas amistades, pegados a la televisión, al internet, haciendo lo que no deben. El pecado los cautivó y de alguna manera ellos fueron seducidos. Y todo esto existe, hermanos, existe en el pueblo de Dios, porque eso es lo que hace la carne. Cuando una persona vive bajo la carne, y Pablo habla que hay cristianos carnales, ¿verdad? Recordemos eso. No podemos decir que no lo hay en el pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos estar bien atentos a lo que Dios habla en nuestra vida y no dejarnos cautivar por Amalek, que siempre estemos bien fortalecidos, que siempre estemos atentos a lo que Dios quiere para nosotros poder dar una buena respuesta a Dios y de esa manera poder ser librados, ¿verdad?, de nuestra propia carne. Necesitamos pues de que esa carne poco a poco se vaya menguando en nuestra vida. El versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fíjese, David y la gente que con él estaban lloraron. ¿Por qué lloraron? De dolor, de tristeza, de impotencia tal vez. Entonces, Amalek hace llorar también. Nos hace llorar cuando si nosotros le fallamos a Dios, pecamos, nos hace llorar porque nos lastima pecar contra Dios. Si usted no siente nada cuando le falla a Dios, tenga cuidado. Pero Amalek hace llorar, incluso hasta inocentes. ¿Cuántos padres no lloran tal vez por sus hijos? Esposas lloran por sus esposos que no quieren nada con Dios. Cada rato le están fallando a Dios y están llorando, están sufriendo. Bueno, eso es lo que sucedió con este pueblo. Lo que hicieron los amalecitas le dolió al pueblo y le dolió a David. Puede haber personas sufriendo de esa manera. Y la carne, porque ganó, pues se llevó cautivos y pues hizo llorar, ¿verdad? Aunque estamos en ese punto de que también la carne nos puede hacer llorar a nosotros. Porque primeramente cuando uno cede a la tentación, que es muy sabroso el pecado, no podemos decir que no, pero no vemos más allá. Cuando nosotros tengamos o estemos a punto de cometer algún pecado, de fallarle a Dios, no nos pongamos a ver nada más en el momento de placer, no, hay que pararnos y hay que ver más allá, hay que ver el dolor, hay que ver ese dolor que vamos a causar a terceros y más a nuestro Dios. Vamos a ponernos a ver que después, que si pasa algo, vamos a llorar. Y eso es muy tremendo, ¿verdad? Eso es algo que Dios nos quiere evitar, que nosotros no seamos de esta manera, ¿verdad? Que podamos evitar ese dolor, ese llanto, sujetando a nuestra carne, ¿verdad? A Amalek. En Éxodo capítulo 17, en el versículo 16, fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 16 del Éxodo 17, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ellos se levantaron contra el gobierno de Dios. Amalec se levantó contra el gobierno de Dios. Ya lo vimos en el versículo 21. La voluntad de Dios era llevarlos a la tierra prometida, pero ellos se opusieron a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios. Y eso es lo que hace también en ocasiones la carne, hermanos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros como sus hijos. Dios tiene proyectos, Dios tiene propósitos para cada uno que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Pero cuando nosotros no cumplimos ese plan o ese propósito de Dios en nuestra vida, por dejar que Amalec se oponga al gobierno de Dios, el gobierno de Dios lo sabemos, está expresado aquí en ordenanzas y en mandamientos en la palabra de Dios. Pero Amalec, nuestra carne, cuando no obedecemos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando oímos una palabra y nosotros de alguna manera la ignoramos, le damos lugar a lo que yo quiero, lo que yo pienso, a mí me conviene, de esta manera a mí me va bien. Entonces le estamos dando lugar a Amalec, la carne. Y es una manera de que la carne nuestra se opone al gobierno de Dios, se opone a la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Tenemos que nosotros mitigar o de alguna manera que esta carne poco a poco se vaya debilitando, ¿verdad? Que nosotros debemos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso la palabra que leí hace un momento de Marcos dice: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice aquí la palabra de Dios que tenemos que velar. Un velador se entiende que trabaja, está despierto, está atento en todo momento, porque si no está despierto, está atento, van a venir y van a saquear los bienes de ese lugar donde lo hayan dejado como responsable. Bueno, nosotros debemos de estar así, como dijo el Señor Jesús, velar y orar para no entrar en tentación. Cuando venga esa tentación, nuestra carne va a estar fuerte, va a estar fortalecida y no vamos a caer, ¿verdad?, en esa tentación. Una manera muy fácil de que nosotros, esa carne, poco a poco se vaya, ahora sí que amoldando o sometiendo a la voluntad de Dios. No es difícil. Bueno, es difícil, lo sabemos que es difícil, pero no es difícil entenderlo o saberlo. Simplemente una carne que está muy fortalecida, pues es porque vivimos en la carne. Caemos rápido a la tentación. Pero si nosotros queremos que nuestra carne esté fortalecida en el Señor, simplemente es no dándole de comer. Así de fácil. No dándole de comer. ¿Con qué nos alimentamos? ¿Qué estamos metiendo a nuestra mente, a nuestro corazón? Es la manera que nosotros podemos de alguna manera sujetar esa carne a la voluntad de Dios. Es la manera que nosotros podemos vencer a Amalec dentro de nosotros, ¿verdad? Necesitamos poder espiritual todos los días. Necesitamos fuerzas todos los días. El poder espiritual que tengamos el día de hoy no nos va a servir para el día de mañana, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre y allá en el Éxodo 16 Dios les proveyó el maná, hay una enseñanza ahí. Dios les dijo a Moisés: diles que no junten para el día de mañana, porque se va a echar a perder, se va a echar a perder el maná. Bueno, ellos lo hicieron y se echó a perder. Y hay una enseñanza para nosotros, que el día de mañana no podemos enfrentarlo con las fuerzas espirituales que tengamos hoy. Jesús dijo cuando los enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros todos los días necesitamos la presencia de Dios.
Todos los días necesitamos el alimento de la palabra de Dios para nosotros tener fuerza, para nosotros poder vencer a Amalek dentro de nosotros. Todos los días necesitamos la fortaleza del Señor, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros es la única manera de nosotros vencer esa carne dentro de nosotros y darle la gloria y la victoria al Señor. De la misma manera nosotros los cristianos pues tenemos un llamado ahora como hijos de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Verdad? Aquí podemos darnos cuenta, Pablo dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, en la carne. Fue lo que le dijo Dios a su pueblo: destruyan a Amalek por completo. Tenemos que destruirlo completamente, porque si nosotros no destruimos la carne nos va a destruir a nosotros. Tenemos que vencer nuestros deseos, nuestros pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que vencerlos nosotros. Esa carne la tenemos que sujetar a Dios. ¿De dónde vienen esos pensamientos, hermanos, que se rebelan a la voluntad de Dios? De Amalek. Yo no quiero, yo no puedo, ahorita no tengo tiempo, tengo flojera, tengo mucho trabajo, tengo que hacer esto. Y es Amalek, es la carne. Estamos dejando la voluntad de Dios por nuestros deseos, porque nuestra carne está débil, porque nuestra carne nos demanda dormir más, porque nuestra carne nos manda tener prisa para lo que vayamos a hacer. No podemos dejarle un tiempo a Dios porque nuestra carne está bien fortalecida. Ahorita no puedo leer la palabra porque tengo que salir rápido y pues la carne nos durmió hasta X horas de la mañana y no tomamos ese tiempo importante, ¿verdad? Para fortalecernos, salir con la bendición de Dios a donde vayamos a ir o lo que vayamos a hacer, y nuestra carne nos gana en ocasiones. Entonces tenemos que vencerla en todo momento, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra: hagan morir las obras de la carne. Es una responsabilidad nuestra. Solamente con la ayuda de Dios lo sabemos. Dios venció la carne también, venció la muerte y nos dio ese poder espiritual que mora dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Por eso ya ahora nos dice: hagan morir. Ya tenemos ese poder. Anteriormente, cuando no habíamos nacido de nuevo, no. El pecado nos llevaba para donde quería, nos traía para donde quería nuestra carne. Pero ahora ya el Espíritu Santo nos controla, nos ayuda. Y de Él de donde proviene ese poder para nosotros poder vencer nuestra carne. Hagan morir lo terrenal en vosotros, dice la palabra de Dios. Volvamos al Éxodo donde estábamos, capítulo 17, y vamos a leer ahí lo que dice la palabra de Dios, del versículo 9 al 11. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros no podemos ganar la guerra, ¿verdad? Con el poder de la fuerza. El Salmo 36, 16 y 17 nos dice, sin que lo tenga que buscar: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Lo que determina la victoria en las guerras espirituales, ¿verdad?, es algo que desciende de lo alto, del Padre de las luces,
David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, eso fue lo que hizo Moisés. Dependió de Dios para poder prevalecer contra Amalek, mostrando humildad y fe. Entonces, mi vida de oración e intimidad con Dios determina la victoria sobre toda acechanza del enemigo. Mi vida de oración determina la victoria en mi matrimonio. Tu vida de oración determina también la salud, la protección de tus hijos. Y mi vida en oración también determina la prosperidad espiritual que yo pueda tener, de la misma manera que tú puedas tener. Nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, nuestro alimento que Él nos dio, va a determinar la victoria que cada uno de nosotros tengamos. Dios le pidió a un hombre destruir a este pueblo. Sabemos la historia, ¿verdad? Fue Saúl. Saúl no quiso, no pudo, no cumplió el mandamiento de Dios de ir cuando Samuel lo ungió. Dios te ha escogido, te ha ungido por rey de Israel, y ahora quiere que vaya y cumplas ese propósito que Él le dijo a Moisés que haría, que iba a traer a los amalecitas de aquí de la tierra, y te está mandando a ti. Ahora ve y destruye, no dejes nada absolutamente, mata a hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo, a los animales, no dejes absolutamente nada. Bueno, Saúl no quiso hacerlo, y sabemos su deceso, sabemos lo que sucedió con él. Él murió, fue destituido, los filisteos lo mataron. Allá una amalecita inventó que él lo había matado cuando llegó con el rey. Si conoce la historia, eso fue lo que pasó. Pero fueron los filisteos. Él se echó sobre su lanza, dice él, y su escudero también. Él se mató, él terminó mal. No cumplió el plan de Dios, no cumplió el propósito de Dios, porque era más su carne. Amalek podía más en él. Perdonó al rey Agag, ¿verdad? El rey de Amalek. Usted conoce la historia. Todo eso es lo que hizo que este Saúl no cumpliera el plan y el propósito de Dios. Por eso a nosotros nos dice la palabra que tenemos que hacer morir, ¿verdad? Lo terrenal en nosotros. Todo lo terrenal, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que nos perjudica, nosotros tenemos que hacerlo morir. No podemos darle lugar a nada. De lo contrario, pues nos puede ir mal. La voluntad de Dios era llevar a su pueblo Israel hacia la tierra prometida, hermanos. Los amalecitas, que simbolizan la carne, no los dejaron. Obstruyeron la voluntad de Dios. Pero ahora nosotros somos llamados de la misma manera a una tierra prometida. Somos llamados a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Por eso es de que nosotros tenemos que destruir nuestra carne. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Le aseguro, yo me he dado cuenta cuando veo los mensajes, cuánta gente está conectada a la palabra de Dios. Para ellos no es importante la palabra de Dios. Para muchos se conectan pocas personas, pero Dios les bendiga de todos modos, hermanos. Eso es una muestra de que le están dando lugar a la carne. Le aseguro, sin duda, yo veo ahí en las predicaciones cuando estamos conectados cómo sube y baja. La gente no le interesa. A la gente le da lugar, le da prioridad a otras cosas que escuchar la palabra de Dios, de unirse a la iglesia con los hermanos a la hora de la alabanza, cantar, estar tranquilos, estar quietos. ¿Por qué? Eso es sinónimo de la carne. Son deseos de la carne. Pero pues nosotros que estamos atentos a la palabra de Dios, tenemos que
pues ahora sí que darle gracias a Dios, porque constantemente Dios nos está hablando a nuestra vida. Tenemos que vencer esa carne en nuestra vida, hermanos. Este plan, este propósito de lo que estamos viviendo en estos tiempos, Dios, recordemos, tiene un plan y tiene un propósito por el cual se permitió esto. Y estamos en esos tiempos difíciles, cuando dice la palabra de Dios que el amor de muchos se iba a enfriar. Mucha gente se está enfriando. Mucha gente no está haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Quién sabe qué andarán haciendo en sus casas? No somos quien para saber y juzgar. Pero esto lo puede usar el enemigo para que la iglesia se enfríe si no está atenta al llamado de Dios. Porque el peor enemigo, decíamos, está dentro de nosotros. Yo te pregunto este día, ¿con qué estás luchando? Hoy es el día de destruir totalmente aquella cosa que nos está afectando. Individualmente, cada quien sabemos las luchas, los problemas, los deseos de nuestra carne, los pensamientos que tenemos, conocemos nuestras prioridades, sabemos dónde estamos batallando, y Dios lo sabe también. Eso es lo hermoso, que Dios tiene misericordia de nosotros. Porque si nosotros no destruimos a Amalek, Amalek nos va a destruir a nosotros. Y quién sabe, seamos algunos, Dios quiera que nadie absolutamente de sus hijos, general, por todo el mundo, sea uno que apostate de la fe, ¿verdad? Dios quiera que no, amados hermanos. Tenemos que destruir a Amalek en este día, totalmente nuestra carne. Eso es lo que representa Amalek en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo le invito que ahí donde usted está en su casa, vamos a ponernos en las manos de Dios, a orarle, a pedirle fuerza, fortaleza, para que nos ayude a vencer nuestra carne, que nos ayude a vencer toda cosa aquella que quiera perturbar nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello que quiera perturbar el plan, el propósito de Dios en nuestra vida. Dios nos ama tanto, hermanos, que no nos va a dejar. Sabemos que Él no nos va a dejar así como estamos. Y nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza. Pero es necesario que yo tome la decisión de obedecer a lo que Él me dice. Así es de que pues vamos a orar, hermanos, ahí donde usted está. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor amado, te damos muchísimas gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias, Señor, que estamos viviendo en estos tiempos, a pesar de esta pandemia, Señor, que estamos viviendo por todo el mundo, Señor, tú no nos has dejado, Señor. Tú has tenido cuidado, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que se hicieron presentes por medio de este medio, que vieron esta predicación, fueron partícipes de la alabanza, Señor, y estuvieron atentos, Señor. Que tú nos ayudes, Señor. Yo no sé, tú conoces cada uno de nosotros, nos conoces cada uno por nombre, Señor, en qué áreas estamos batallando, qué hay que tenemos que dejar, Señor. Por favor, yo te quiero pedir nos ayudes, Señor. Que tu fuerza, tu poder, que tu gracia santificante nos ayude cada día, Señor, para poder vencer y sujetar esta carne a tu voluntad, Padre amado, por favor. Si hubiera alguien, Señor, que te ha fallado, que hubiera alguien que está, pues que ha pecado, Señor, que tú le bendigas, que tú le ayudes a salir de esa situación y entregue ese problema a tu vida, a ti, perdón, Señor. Que te entregue todo a ti, Señor, porque tú te complaces, Señor, cuando un corazón contrito y humillado llega hacia ti, tú no lo desprecias, Señor. Tú eres fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es lo que dice tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, sin duda te hemos fallado. Perdónanos, por favor, y que ya no queremos ser igual, Señor. Queremos caminar bajo tu voluntad, bajo tu protección. Queremos vivir bajo tus alas, Señor. Como esa gallina que cubre a sus polluelos, como le dijiste a Israel, Señor.
Nosotros queremos estar y vivir bajo tus alas, bajo tu cobertura, amado Dios. Pero necesitamos de tu gracia santificante, Señor, para poder seguir adelante, amado Dios. Quiero pedirte por cada uno de tus hijos, Señor, allá donde están, que tú les bendigas, les guardes, les prosperes, les fortalezcas, les perdones, Señor, y les ayudes, Señor, en todos los ámbitos de su vida, Señor, por favor. Y aquellos, Señor, que están rezagados, que sin duda los hay, amado Dios, si son tus hijos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude a volverse a ti, Señor, por favor. Cúbrelos, guárdalos, protégelos, aquellos hermanos que no se conectan a internet, Señor, que de alguna manera tienen otras prioridades, pero sabemos que tu Espíritu Santo, si mora en ellos, no los dejará así, Señor, les ayudará también. Por eso pedimos por todos ellos y nos queremos poner en tus manos este día, Señor. De la misma manera queremos orar por aquellos hermanos, Señor, que se pidieron las peticiones, Señor, que tú derrames sanidad en sus vidas, Señor, que tú les ayudes a cada uno de ellos por nombre. A toda tu iglesia, Señor. Iglesia Monte de los Olivos, Iglesia Unión, Iglesia Misión de Fe y todo aquel que proclama tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús queremos pedirte por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ok, amados, bueno, espero en Dios que haya sido de bendición, ¿verdad? La palabra como lo ha sido para mí también. Dios ha estado hablando a mi vida. Pues yo quiero darle gracias a usted por su atención. Quiero decirle que Dios le bendiga. Quiero decirle que no se nos olvide lo que nos encargaron, por lo que estemos orando, por favor. Y pues esperemos en Dios que prontamente pase todo esto para poder llevar a cabo lo que se está planeando y poder estar otra vez reunidos aquí en la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Le voy a pedir cierre sus ojos, por favor, ya para terminar este culto. Y cierre ahí sus ojos, por favor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, amados. Gracias. Confiar en ti, Cristo, tú eres lo que necesitamos, tu poder nos sostendrá. Confiamos en ti, tan solo tú nos das vida eterna, nos das valor y unión verdadera, tu poder nos sostendrá. Confiamos en ti. El viaje ha empezado y no hay vuelta atrás. Con Cristo de guía seguro estás. Un nuevo paisaje puedes contemplar y más adelante sorpresas habrá. Confiar en ti, Cristo, tú eres lo que necesitamos, tu poder nos sostendrá. Confiamos en ti, tan solo tú nos das vida eterna, nos das valor y unión verdadera, tu poder nos sostendrá. Confiamos en ti. El viaje ha empezado y no hay vuelta atrás. Con Cristo de guía